Buenos días estudiantes, soy el profesor Neri Duarte Fonseca. Bienvenidos a la clase de Física. Esta clase está dirigida al tercer curso de Bachillerato Científico y segundo curso Bachillerato Técnico. En esta ocasión vamos a hablar del siguiente tema: Ley de Coulomb, fuerza eléctrica, segunda parte. Para empezar, primeramente recordamos el enunciado de esta ley. Nos dice: la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta ley origina la siguiente ecuación, en donde nos dice que esta fuerza depende del producto de estas cargas y que son proporcionales directamente. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si una de las cargas, o en todo caso ambas cargas, aumenta, la fuerza también aumenta, o en todo caso si disminuye, también la fuerza va a disminuir. Ahora nos dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, si esta distancia aumenta, esta fuerza disminuye, y si la distancia disminuye, la fuerza va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que la F representa la intensidad de la fuerza electrostática, la Q1 y Q2 son las cargas eléctricas, la K sería la constante electrostática y la D sería la distancia que separa a las cargas. Antes de proseguir, debemos de recordar la ley de los signos en las cargas eléctricas. Nos dice que cargas eléctricas de igual signo se repelen o se rechazan. ¿Qué es lo que va a ocurrir si las dos cargas son negativas, como en este caso, o cuando las dos cargas son positivas? ¿Y qué pasa si es que las cargas son de signo opuesto? Entonces tenemos la ley de signos, dice: cargas de distintos signos se atraen, ya sea positivo negativo o negativo positivo en todo caso. Seguidamente vamos a tener el primer ejemplo. Nos dice: determina la intensidad de la resultante de las fuerzas producidas por las cargas 1 y carga 2 sobre una tercera carga designada como carga 3 cuando se coloca en el vacío, según indica la figura. Acá tenemos la figura, la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo la resultante sobre esta carga, sobre la carga 3. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es determinar qué tipo de fuerza existen entre las cargas 1 y 3 y posteriormente entre la carga 2 y 3. Vemos acá que la carga 1 tiene signo positivo y la carga 3 igualmente signo positivo, y la ley de signos nos dice que la fuerza entre estas dos cargas va a ser la de repulsión. Por lo tanto, vamos a representar esa fuerza. Vamos a tener esta fuerza que sería la de repulsión y lo vamos a designar como la fuerza 1 en relación al 3, o sea que la fuerza que existe entre la carga 1 y 3. Posteriormente vamos a ver qué tipo de fuerza existe entre la carga 2 y la carga 3. Y vemos que la carga 2 tiene signo negativo y la carga 3 tiene signo positivo. Por lo tanto, la ley de signos nos dice que estas dos cargas se van a atraer. Es lo que representamos con estos vectores y al cual le podemos llamar fuerza entre la carga 2 y 3. Debemos considerar también la distancia entre la carga 1 y 3, que sería de 6 metros, y la distancia entre la carga 2 y 3, que sería 3 metros. Aparte de eso, también los datos que nos proporciona el problema nos dice que la carga 1 es 3 por 10 a la menos 6 coulomb o 3 microcoulomb. Recordemos que este es el valor de micro. La carga 2 es 3 microcoulomb, la carga 3 es de 1 microcoulomb y la distancia entre la carga 1 y 3 es de 6 metros y entre la carga 2 y 3 es de 3 metros. Bien, una vez teniendo estos valores podemos utilizar la siguiente ecuación. Lo primero que vamos a hallar es la fuerza de rechazo que existe entre la carga 1 y 3. Entonces la ecuación que nos va a facilitar deriva de la ley de Coulomb. Reemplazando los valores vamos a tener que la constante es 9 por 10 a la novena, la carga 1 que es 3 micro, la carga 3 que es 1 micro y la distancia entre esas dos cargas es de 6 metros elevado al cuadrado por la ecuación.
Esto lo podemos introducir así mismo en la calculadora y nos va a salir un valor de 7,5 por 10 a la menos 4 newton, que sería la fuerza de repulsión entre la carga 1 y 3. Posteriormente vamos a hallar la fuerza de atracción que existe entre la carga 2 y 3. Entonces utilizamos la misma ecuación, pero en este caso para las cargas 2 y 3. Sustituyendo valores, este es el valor de la constante, 9 por 10 a la novena, la carga 2 que es 3 micro y la carga 3 que es 1 micro dividido la distancia entre ambas cargas, que es 3 metros elevado al cuadrado por la ecuación. Introduciendo estos valores en la calculadora nos va a arrojar como resultado que la fuerza entre la carga 2 y 3 sería de 3 por 10 a la menos 3 newton. Muy bien, una vez que tengamos el valor de la fuerza de rechazo entre la carga 1 y 3 y la fuerza de atracción entre la carga 2 y 3, vemos que estas dos fuerzas forman un ángulo de 90 grados en esta parte. Entonces la resultante de esas dos fuerzas la podemos hallar con la siguiente ecuación. La fuerza resultante sería raíz de la sumatoria del cuadrado de esas dos fuerzas. Sustituyendo los valores vamos a tener 7,5 por 10 a la menos 4, que sería el valor de la fuerza entre la carga 1 y 3 elevado al cuadrado, más 3 por 10 a la menos 3, que es el valor de la fuerza entre las cargas 2 y 3 elevado al cuadrado. Esto lo podemos introducir así mismo en la calculadora y vamos a obtener como resultado que la fuerza resultante es 3,09 por 10 a la menos 3 newton. Muy bien, pasemos a un segundo ejemplo. Nos dice, dos cargas puntiformes, carga 1 y carga 2, están fijas en los puntos A, B, que serían estos dos puntos, y distan entre sí 0,4 metros. Quiere decir que la distancia entre ambas cargas es de 0,4 metros, siendo carga 1, 2 micro, carga 2, 8 micro, la constante que es 9 por 10 a la novena, determina la intensidad de la fuerza eléctrica resultante sobre una tercera carga Q3, cuyo valor es de 3 micro, colocada a 0,1 metro de A. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tercera carga fue colocada a 0,1 metro de esta carga de la primera. Entonces tenemos los siguientes datos. Tenemos la carga 1, 2 micro, la carga 2, 8 micro, la carga 3, 3 micro, la constante, la distancia entre la carga 1 y 3, 0,1 metro, y la distancia entre la carga 2 y 3 o entre la 3 y 2, nos queda la diferencia entre 0,4 y 0,1, por lo tanto esa distancia sería de 0,3 metros. Perfecto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver qué tipo de fuerza va a haber entre la carga 1 y 3 en una primera parte y entre la carga 2 y 3 en una segunda parte. Entonces vemos que la carga 1 tiene signo positivo, la carga 3 tiene signo negativo. Quiere decir que por ley de signo va a haber una fuerza de atracción entre ellos. Esa fuerza representamos de la siguiente manera y le designamos que es la fuerza entre la carga 1 y 3. Seguidamente, el mismo proceso para las cargas 2 y 3. Vemos que también va a haber atracción por los signos y representamos esa fuerza de atracción y le designamos como la fuerza existente entre la carga 2 y 3. Bien, gente, una vez que tengamos esa representación, vamos a hallar en una primera parte la fuerza entre la carga 1 y 3, que es la fuerza de atracción. Para ello podemos utilizar la ecuación que deriva de la ley de Coulomb. Sustituyendo los valores vamos a tener que la constante es 9 por 10 a la novena, la carga 1 sería 2 micro, la carga 3 sería de 3 micro y la distancia entre la carga 1 y la carga 3, que es 0,1 metro elevado al cuadrado por la ecuación. Introduciendo esto en la calculadora podemos tener el siguiente valor, que la fuerza de atracción entre la carga 1 y 3 sería de 5,4 newton. Proceso similar hacemos entre la carga 2 y 3, que sería la fuerza de atracción. Otra vez recurrimos a la ley de Coulomb
Sustituyendo los valores vamos a tener 9 por 10 a la novena, la constante, la carga 2, 8 por 10 a la menos 6, que es el valor de micro, la carga 3, que es 3 micro, y la distancia, como dijimos, 0,3 metros elevado al cuadrado por la ecuación. Esto nos va a dar como valor entre la fuerza de atracción que existe entre las cargas 2 y 3 sería de 2,4 newton. Muy bien, una vez que tengamos estos dos valores, verifiquemos acá en la carga 3, porque nos preguntaba la resultante sobre esta carga 3. Entonces vemos de que hay dos fuerzas que actúan sobre esta carga, y en lo que podemos apreciar que estas dos fuerzas tienen sentidos opuestos, por lo tanto la fuerza resultante entre ambas sería la diferencia que existe entre los valores de ambas fuerzas. Bien, entonces podemos utilizar la ecuación que nos dice que la fuerza resultante es la diferencia del valor de las dos fuerzas. Sustituyendo los valores, tenemos que la fuerza 1,3, 5,4, la fuerza 2,3, que es 2,4. Esta diferencia nos da como fuerza resultante 3 newton. Entonces la fuerza resultante que existe sobre la carga 3 sería de 3 newton. Muy bien, estudiantes, hasta acá llegamos. Espero que el video les sirva para resolver las situaciones problemáticas de la plataforma, y recuerden lavarse correctamente las manos, utilizar tapaboca, considerar el número 154 en caso de necesidad. Muchas gracias, hasta un próximo video.